Llegué hoy de la mañana, después de un viaje bastante largo, pero estamos aquí. Reciban saludos de todos los hermanos que en algún momento estuvieron por este país, que los estuve encontrando por allá, especialmente del último grupo misionero que estuvo compartiendo aquí. ¿Se acuerdan de Reyito? ¿Se acuerdan de Nestuin? Y todo ese grupo hermoso que estuvo por aquí. Así que reciban saludos de parte de ellos. Y la verdad que bueno y contento de volver a la casa de Dios en este lugar. Gloria a Dios. Compartido, de verdad, en estos tiempos Dios me ha dado el privilegio de poder estar compartiendo la palabra de Dios en parte en Nueva York, y después estuve en Puerto Rico también compartiendo en diferentes congregaciones de lo que Dios hace en nuestro país, que Dios hace también en aquellas tierras. Así que también estuve, y comento, aprovecho la oportunidad, se estuvo conmemorando la Bienal de los Defensores de la Fe, que tuvieron una representación de 16 países, entre ellos estábamos nosotros ahí representando Uruguay. Ya para el domingo va a estar el afiche de la asamblea para que lo vean también, ahí compartiendo de lo que Dios ha hecho también en nuestro país y en los diferentes países, porque creemos que realmente la venida de nuestro Señor Jesucristo se acerca. Aunque parezca que a veces no viene, pero Él se acerca día tras día. Y por eso en estos tiempos estamos viviendo un avivamiento en nuestra Latinoamérica. Y lo bueno es que en países me contaban de cómo Dios había crecido. Hablo del movimiento Defensores de la Fe, a la que la iglesia pertenece, cómo en Estados Unidos había crecido, cómo en Paraguay estaba creciendo. Reciban también saludos a nuestro hermano Galloso, que estuvo por aquí hace un año y pico. También cómo Dios en Paraguay se estaba glorificando, como en Argentina, bueno, en diferentes países en estos tiempos Dios sigue añadiendo vidas. Porque realmente no hay nada mejor que estar con nuestro Dios. No hay nada más lindo que poder decir: Señor, te vine a adorar en medio de las problemáticas y en las dificultades. Yo quiero compartir una palabra de la Biblia hoy ahí en el libro de los Hechos. Y se animan a encontrar ahí en el libro de los Hechos, capítulo 16. Versículo 16 en adelante. Ya para la próxima reunión le digo a los músicos, ya tenemos un micrófono inalámbrico, así que ya no va a haber tanto cable para que no podamos tropezar. Así que damos gracias a Dios por esa bendición. ¿Encontraron, amados hermanos? Libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 16. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Una vez, cuando íbamos al lugar de la oración, nos salió al encuentro una joven esclava que tenía un espíritu de adivinación. Con sus poderes ganaba mucho dinero para sus amos. Nos seguía a Pablo y a nosotros gritando: estos hombres son siervos de Dios Altísimos, les anuncian a ustedes el camino de salvación. Y así continuó durante muchos días. Por fin Pablo se molestó tanto que volvió y reprendió al espíritu. Le dijo: en el nombre de Jesús te ordeno que salgas de ella. Y en aquel momento el espíritu la dejó. Cuando los amos de la joven se dieron cuenta que se había fumado la esperanza de ganar dinero, echaron a mano a Pablo, a Silas, y los arrestaron a la plaza ante las autoridades. Los presentaron ante los magistrados y dijeron: estos hombres son judíos y están alborotando nuestra ciudad, enseñando costumbres que a los romanos nos está prohibido admitir o practicar. Entonces la multitud se amotinó contra Pablo y Silas, y los magistrados mandaron que les arrancaran la ropa y los azotaran. Y después de darle muchos golpes, los echaron a la cárcel. Le ordenaron al carcelero que los custodiara con mayor seguridad. Y al recibir tal orden, este lo metió en el calabozo interior y le sujetó los pies en el cepo. A eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y cantar himnos a Dios, y los otros presos los escuchaban. Y de repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. En instante se abrieron todas las puertas y a los presos se les soltaron las cadenas. Los carceleros despertó y al ver las puertas de la cárcel de par en par
sacó la espada y estuvo a punto de matarse porque pensaba que los presos se habían escapado, pero Pablo le gritó: no te hagas ningún daño, todos estamos aquí. Señor, te damos gracias por tu palabra es la que nos habla, tu palabra es la que nos edifica, tu palabra es la que nos fortalece. Así que te pido realmente, Dios bueno, que tú hoy nos hables a cada uno de los que estamos en este lugar. Sí, Señor. Que tú eres el Dios amoroso que siempre nos bendice y nos acompaña. En el nombre de Jesús, amén y amén. No tengo que decir allá una de las cosas que lo primero explicaba es que si a veces decía alguna palabra que no les sonara mal, es que vengo de estas tierras y a veces uno dice palabras acá que a ellos les suenan mal y se toman como malas palabras, pero qué bueno es cuando podemos hablar todos el mismo idioma, el mismo lenguaje. A veces ellos vienen por acá y dicen palabras que a veces nos estremecen y a veces uno cuando va por aquellos lados también las dice. Y te miran con cara y uno ve a las personas como diciendo: este uruguayo hablaba mal, decían por ahí. Así que de verdad es un tiempo donde pude disfrutar de la presencia de Dios. Pero yo quiero entrar en la porción bíblica que Dios me daba para esta noche. Y una de las cosas que disfruté hoy cuando vi al grupo de música cantando en este lugar. Porque qué bueno es que podamos estar unidos y compartiendo de lo que Dios nos está dando. Más allá de que yo sé que a veces pueden haber diferencias, discrepancias. Y cuando uno lee este pasaje, ahí en el versículo dice que Pablo y Silas estaban trabajando juntos. Estos dos hombres tenían una misión y esto básicamente es la narración de comienzo de una iglesia. La iglesia de Filipos, que después tanta bendición sería. Pero comenzando esta iglesia, Pablo y Silas tenían una misión. Tenían un propósito, tenían algo para desarrollar. Y qué bueno es saber que en cada uno de nosotros estamos en esta vida para desarrollar algo. Que no simplemente vivimos porque el aire es gratis, porque vivimos porque podemos respirar, sino saber que en cada uno de nosotros Dios nos ha dado proyectos. Y cuando hablamos de las cosas de Dios, podemos tener muchos proyectos. A veces tenemos proyectos individuales, que tienen que ver con nuestra aspiración de mejorar en la vida, ¿verdad? De seguir creciendo en todas las cosas, tanto, no solo material, porque a veces hacemos hincapié en que Dios nos prospera, pero la prosperidad de Dios también tiene que ver con nuestros sentimientos. La prosperidad de Dios tiene que ver también con nuestra vida espiritual. Yo siempre digo, somos como un banquito de 3 patas. Si una está mal, o se desarrolla mucho, por ejemplo, nuestra vida material y nuestra vida sentimental y nos olvidamos de nuestra vida espiritual. ¿Qué pasa cuando un banquito tiene una pata más corta y te vas a sentar? Se balancea. Se cae, se desbalancea y se cae. Y así nosotros también en nuestras vidas nos pasa lo mismo, mis hermanos. A veces nos preocupamos tanto de ganar dinero y vengo de una sociedad y compartiendo con los diferentes hermanos que lo único que hacen es trabajar mucho. Y se gana buen dinero en aquellos países donde yo estuve. Yo sé que muchos en nuestras mentes alguna vez pensamos cuando las cosas no andamos bien, ¿por qué no nos vamos a otro país? Pero les quiero decir algo, no hay nada más lindo que el Uruguay. Podés ver, de verdad tienen la posibilidad de comprarse todas las cosas que quieran, pero hay algo que no tienen. ¿Saben qué es? El afecto que tenemos los uruguayos, ese compartir, ese estar juntos, el saber que no estamos solos. Y es por eso que Pablo y Silas también no estaban solos. La iglesia nunca fue creada por Dios para ser personas individuales. La iglesia de Dios nunca marchó simplemente a un impulso individual, sino que es importantísimo poder desarrollar los propósitos que cada uno de nosotros tenemos, las aspiraciones que tenemos, poderlas compartir con otras personas. Porque saben, las preocupaciones, las luchas vienen. Dice ahí la palabra de Dios que estos hombres predicaban el Evangelio y hacen una obra de Dios y liberan a una persona que se dedicaba a la adivinación. Pero ¿qué dice inmediatamente después? Que las personas que eran sus dueños no les gustó y por eso los pusieron en la cárcel. Pero antes una de las cosas que dice es que les golpearon mucho. Y saben, la vida tarde o temprano en algún momento nos golpea. A veces
cometemos el error de predicar un evangelio que pensamos que todo es simple, que todo es sencillo. Venía Jesús y vas a andar en un camino de rosas, pero la verdad no es esa. Los problemas vienen en nuestra vida. Las dificultades llegan a nuestro diario vivir. El problema no es las dificultades, es nuestra actitud ante las dificultades. Algunos sacan fuerza de su interior y salen a pelear diariamente. Otros simplemente se echan al olvido. Dicen, me superó la prueba, me superó la dificultad. Pero Pablo y Silas tomaron una actitud diferente. Y eso es lo que yo quiero destacar en esta noche. Porque la vida tarde o temprano te va a golpear. Me encantaría decirte que sí, siempre vas a andar bien, pero no es la realidad. No es la realidad. Fíjense, hoy estamos orando por la madre de Mariano. Ayer, la semana pasada estaba bien y hoy está mal. La vida nos golpea. Las situaciones llegan a cada uno de nosotros. No es que estemos ajenos de eso. No nos confundamos al predicar el Evangelio. Pero sí prediquemos un Evangelio que nos da esperanza. Que nos da la convicción de que no estamos solos. Que hay un Dios que acompaña nuestras vidas. Y por eso Pablo hacía tanto hincapié en poder congregarse. ¿Saben por qué? Porque en la congregación es compartir con personas. Y al compartir nuestras preocupaciones, compartir nuestras dificultades, compartir aquellas cosas que nos están golpeando, muchas veces nos vamos como se nos hace un poquito más liviana nuestra carga. Los problemas siguen estando ahí, las dificultades siguen estando ahí. Pero tener a alguien que te escucha, tener a alguien que sabes que va a estar orando contigo, saber que realmente no estás solo en esta vida, ¿cuánto vale? Yo de verdad agradezco a Dios por todos ustedes. Porque sé que estuvieron orando por mi vida y Dios me acompañó. Y a veces salir de nuestra iglesia, que a veces damos gracias a Dios que ha crecido, pero tuve la oportunidad de iglesias mucho más grandes. Decía, Señor, y uno como que un poco como que se preocupa, pero Dios me respaldaba. Porque también decía, yo sé que en Uruguay están orando por mi vida y eso me va a acompañar, me va a bendecir. Por eso sepamos que no estamos solos en la vida. Cuando vos tenés a Jesús como Salvador, lo primero que te garantiza es que Dios está con nosotros. Por eso la Biblia dice, si Dios está con nosotros, ¿quién se levantará contra nosotros? Se levantan oposiciones, pero hay un Dios poderoso que nos enseña. Porque más allá de las dificultades que podamos estar viviendo, todo es una enseñanza de parte de nuestro Dios para crecer, para desarrollar. A veces me gustan los niños cuando empiezan a caminar. Empiezan a caminar y se caen constantemente. Y se golpean y lloran y les duele. Pero ellos se levantan y vuelven a andar. Hasta que con el correr del tiempo aprenden cómo uno tiene que caminar. Nosotros en la vida del cristiano somos también iguales. Tenemos que aprender a caminar. A caminar en función de lo que Dios nos quiere enseñar. A caminar en fe, a caminar en esperanza, a caminar tomados de la mano juntos, sabiendo que Dios es bueno. Y me gusta la actitud que toma Pablo y Silas. Me contaban los puertorriqueños cuando vienen los problemas, ¿saben lo que hacen? Se empiezan a quejar. Comienzan las quejas. Y fíjense en la historia bíblica, ¿quién podría pensar? Yo me imagino que por la mente de Pablo estarían pasando los pensamientos, pero Dios, bueno, estoy haciendo tu obra, estoy predicando el Evangelio, estoy anunciando las buenas nuevas, estoy trabajando para ti, estoy desarrollando lo que tú me pusiste en mi vida. Y sin embargo, ¿qué es lo que les llevó a la vida de ellos? El golpear, el azote, el dolor. Porque no es como a veces vemos las películas que dan unos golpecitos así nomás, no. Pablo y Silas sintieron el dolor sobre sus espaldas. Y muchos de nosotros sentimos el dolor. Sentimos cuando las situaciones difíciles vienen a nuestra vida, sentimos que nos golpean. Yo creo que todos en algún momento sentimos ese dolor. Si no lo sentiste, gloria a Dios por eso. Pero a veces un problema económico, una enfermedad,
un problema con tu esposa, con tus hijos, una relación con un pariente. Tantas cosas que nos pueden golpear y nos afectan, ¿verdad? Por lo menos a mí me afecta mucho cada vez que los problemas me golpean. Pero estoy aprendiendo un gran secreto: que si nos quejamos no estamos confiando en Dios. Que si nos quejamos porque las cosas no nos están andando como nosotros esperamos, es que no tenemos confianza en que Dios va a revertir la situación adversa. Gloria a Dios. Que si nos quejamos porque realmente lo que queríamos no se está cumpliendo, le estamos diciendo a Dios: sé que existís, pero no te creo. Santo. Cuando uno lee los primeros libros, sobre todo Éxodo, se da cuenta que Dios hizo grandes milagros con el pueblo de Israel y les hizo promesas. Les hizo promesas. ¿Y cuál era una de sus promesas? Que ellos iban a ir a la tierra prometida. Si de ese contexto bíblico te vas a dar cuenta que solo 2 personas entraron. ¿Por qué solo entraron 2 personas? Porque todo el resto de la congregación se quejaba. Se quejaba. Se quejaba porque no había agua, se quejaba porque no caía el pan. Y cuando nos quejamos nosotros, no podemos entrar en la tierra prometida. Se quejaban aún por lo que iban a tener que enfrentar en el futuro. La queja es algo que nos limita la bendición de nuestro Dios. Por eso dice la Escritura que Pablo y Silas no estaban en el lugar quejándose, sino que ellos tomaron 2 actitudes importantes. La primera, ¿cuál es? ¿Qué dice nuestra Biblia? La primera, empezaron a orar. Gloria a Dios. Empezaron a dialogar con Dios. Gloria a Dios. A decirle: Señor, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Qué es lo que me estás enseñando? ¿Qué es lo que tengo que aprender en esta dificultad? Porque las dificultades Dios las permite para que aprendamos algo. Gloria a Dios. Para que desarrollemos algo. Algo que muchas veces tiene que ver con nuestro desarrollo de nuestra fe. La fe es crecida en nuestras vidas cuando vemos el obrar de Dios. Y más nos vemos cuando las cosas están bien. No, cuando las cosas están bien decimos: gloria a Dios, gracias Dios por lo que te me brindas, por lo que me estás dando. Las cosas, vemos el accionar de Dios cuando las cosas andamos mal. Y no estamos andando según lo que nosotros queremos. Por eso estos hombres se pusieron a orar. Y qué bueno es que en esta iglesia podamos estar orando. Que los miércoles pongamos nuestro tiempo para orar. Orar es hablar con Dios, entrar en ese diálogo tan profundo. Y muchas veces somos tan egoístas que solo le pedimos la solución del problema. Pero Dios nos quiere dar una enseñanza. Gloria a Dios. Dios quiere enseñarnos algo. Y pocas veces, y soy el primero en decirlo porque yo también lo hago, ¿no? Decirle: Señor, ¿qué es lo que me estás enseñando en este problema? ¿Qué es lo que tengo que desarrollar? ¿Qué es lo que tengo que aprender en medio de esa situación? Si podemos aprender a decirle: Señor, ayúdame a desarrollar lo que tengo, Dios te va a bendecir mucho más. Amén. Si aprendemos a entrar en esa intimidad con Dios, Dios nos va a bendecir mucho más. Pero fíjate lo segundo que hacen estos hombres. Se pusieron a cantar. Se pusieron a cantar. Y acá la Biblia nos dice si cantaban afinado o desafinado. Simplemente cantaban. Gloria a Dios. Y dice que las demás personas le veían. Los presos que estaban al lado le veían. Pero ¿cuál era la situación? Estaban en la pieza de más al fondo, atados sus manos, atados sus pies, no podían avanzar. Pero ellos simplemente cantaban. Y yo creo que muchas de esas cosas hacen marcar la diferencia en este mundo. A veces, cuando uno va a otros países, se da cuenta que las formas y expresiones de cómo se alaba a Dios va cambiando. Los puertorriqueños, por ejemplo, son demasiado fogosos, así de mucho eufórico. Cuando uno va allá dice: te falta algo. Digo, no somos los uruguayos, somos diferentes, no andamos gritando, pero ellos en la calle también van así gritando y festejan todo. Pero qué bueno es que nosotros podamos marcar la diferencia en este mundo. Todas las personas se quejan de los problemas.
Encontrate con tus amigos y ¿qué es lo primero que te van a contar? Sus problemas. Si hubiera estudiado mucho más, tal vez hoy no tuviera un problema económico porque hubiera sido un gran abogado, un gran ingeniero. Mi esposa se fue con otro. Y así. Tengo una enfermedad, no sé cómo voy a salir. Pero diferente es poder decir, Señor, estoy aprendiendo en medio de las pruebas. Amén, gloria a En Dios. medio de las dificultades. Estoy aprendiéndote a conocer. Estoy aprendiendo tal vez a orar, porque en medio de las pruebas aprendemos más a orar. Y estos hombres empezaron a alabar a Dios y empezaron a orar a Dios. Y era la medianoche, o sea, hacía tiempo que estaban. Y a veces la respuesta de nuestro Dios tarda su tiempo. Pero la Biblia dice, todo lo que esperamos, todo lo que deseamos tiene su momento, tiene su tiempo. Si podemos hablar el mismo lenguaje que nuestro Dios, que es un lenguaje de fe y de esperanza. Y dice, el versículo 36 dice, y de repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta los cimientos. Y al instante se abrieron todas las puertas y a los presos se les soltaron las cadenas. Yo creo que en estos tiempos Dios quiere producir esos terremotos. Un terremoto que es que donde nosotros estamos cimentados tiembla, donde nosotros estemos apoyados tiembla. Y nosotros a veces estamos cimentados en nuestras fuerzas de poder salir hacia adelante, estamos apoyados en nuestro conocimiento intelectual, estamos apoyados en nuestros trabajos. Pero ¿qué hay cuando las cosas empiezan a temblar? Cuando las cosas empiezan a temblar, muchas veces Dios se empieza a glorificar. Pero para eso tenemos que adorar a Dios. Para eso tenemos que orar a Dios. Para eso tenemos que cantarle a Dios. Yo creo que Dios quiere hacer terremotos en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros trabajos, en cada lugar donde nosotros estamos desarrollando cosas. Pero es nuestra responsabilidad decirle gracias Dios por lo que tú me brindas. Sí, Señor. Gracias Dios por lo que tú me das. Y no quejarnos. La queja no nos lleva a nada, mis hermanos. Pero si vos le empezás a glorificar a Dios, es decir, tengo una dificultad porque no se puede reconocer lo que te está pasando. Pero empezás a decir, pero sé quién me sostiene, sé quién me levanta, sé quién me ayuda, sé quién está conmigo y por eso te voy a adorar y por eso te voy a dar gratitud y por eso te voy a exaltar. Tarde o temprano vas a ver la gloria de Dios. Vas a ver cómo Dios te respalda, cómo Dios te bendice, cómo Dios te prospera y cómo realmente Él quiere hacer cosas maravillosas en nuestras vidas. Lo sobrenatural no era que hubiera terremotos, porque esa zona está acostumbrada a vivir terremotos. Lo sobrenatural era que las cadenas se rompieron, que las puertas se abrieron. Yo creo que hoy, ¿saben qué es una cadena? Algo que no nos deja avanzar en la vida. Una cadena es algo que te limita. Vos podés, si estoy encadenado, podría llegar hasta aquí y más nada porque la cadena no me va a dejar. Lo sobrenatural es que Dios rompa nuestras cadenas, las limitantes. Eso que vos aspirás y no podés tener. Eso que todos deseamos, cada uno de forma personal, ¿no? Pero no lo estamos alcanzando. Que se abran las puertas significa que lo que está cerrado, que lo que hoy no lo estás viendo. Si una puerta está cerrada, vos no podés ver más allá. Pero cuando Dios abre las puertas, vos empezás a visualizar un futuro. Vos empezás a ver más allá de lo que hoy estás viendo. Pero para eso tenemos que desarrollar nuestra fe. Es estar convencido de que Dios te va a prosperar, que Dios te va a bendecir. Mire, mi hermano, con mi esposa hemos vivido momentos difíciles. No siempre fueron bendiciones. Hubo momentos que realmente hoy mi esposa llegué y lo primero que me dijo, mirá la cena. ¿Verdad? Y yo dije, bueno, debe estar vacía, me está esperando para que vaya a comprar las cosas. Pero estaba llena. Pero sabe, hubo un momento, y ya lo he compartido con ustedes, que no, la cena estaba vacía. Y Dios nos ha prosperado a mi esposa y a mí.
Fíjense, me traje 5 kilos de regalo de este viaje. Así que esta semana tengo que empezar a proclamar, no ayuno, sino dejar de comer. Caminata. Pero Dios nos prospera. Sí, caminar también. Comencé a caminar allá en Puerto Rico, así que estuve, la verdad, caminando un poquito. Pero amados hermanos, Dios nos quiere que avancemos a un nivel superior. Que podamos decir, Señor, haz pasar ese terremoto sobre mi vida. Haz pasar que las cadenas que hoy me están atando se rompan y yo empiece a avanzar hacia mis sueños, hacia mis aspiraciones, hacia mis deseos, hacia mis anhelos. Que las puertas que hoy están cerradas en nuestras vidas se comiencen a abrir en estos tiempos. Pero saben, cada uno de nosotros somos los responsables de provocar ese terremoto de Dios. Sí, Señor. ¿Y cómo lo vamos a provocar? Orando. ¿Cómo lo vamos a provocar? Cantando a Dios, levantando nuestras manos como recién cantábamos hace un instante. Cuando no tengo más fuerza, cuando Dios mío, no tengo cómo solucionar mis problemas, la unción de Dios viene sobre nuestras vidas. La Biblia dice que la unción de Dios rompe el yugo, la unción de Dios rompe las ligaduras, la unción de Dios rompe todas esas cosas que estamos aspirando y hoy no nos dejan avanzar. Pero cada uno de nosotros es responsable de provocar esos terremotos. Lo primero es no quejarnos, sino cambiar nuestra perspectiva. Gloria a Dios. Empezar a ver las soluciones, empezar a decir, a proclamar, Dios, tú tienes el control de mi vida. Sí, ¿Cuántos Señor. creen realmente que Dios controla? Sí, Señor. Sí, Señor. ¿Controla lo bueno? Sí, Señor. ¿Controla lo malo? Sí, Señor. Todo tiene control en nuestras vidas. Pero empecemos a levantarnos como hombres y mujeres de Dios, Gloria a Dios. que saben hacia dónde van, Gloria. que no te detengan las situaciones, que no te detengan las adversidades. Decirle, Señor, yo creo que realmente es posible que algo suceda en mi vida. Decirle a Dios, Señor, haz que sucedan esos terremotos, que aprendan mis lecciones. Mire, estos hombres empezaron a adorar a Dios, empezaron a alabar a Dios y algo comenzó a suceder. Esas cadenas se rompieron, la situación de tristeza se empezó a cambiar. Y parece que el carcelero se da cuenta, ¡pah!, se le escaparon todos los presos. ¿Saben lo que pasaba? No es como acá que si te escapa un preso no hay ningún problema. En aquel entonces se te escapaba un preso y el otro día te mataban directamente. Y este hombre dice, me voy a matar, pero Pablo y Silas le dicen, no te mates porque todos estamos aquí. No te mates. ¿Saben lo que estaba llevando una palabra de vida a una persona desesperada? Cuando ves la gloria de Dios, cuando sabes que Dios te está acompañando, vos te transformás en un emisario de Dios. Llevar buenas nuevas a hoy los que están llorando, llevar buenas nuevas a los que están tristes, llevar buenas nuevas a los que están abatidos, los que hoy tal vez desean matarse porque no tienen esperanza en sus vidas. Y me gusta cómo termina este pasaje bíblico. Una promesa de salvación. Dice, cree tú y toda tu casa será salva. Gloria a Dios. Cree tú y toda tu casa será salva. Será salva del problema, pero por sobre todas las cosas será salva de la vida eterna. Amén. Porque el principio de toda vida cristiana es aceptar a Jesús como nuestro Salvador. Sí, Señor. Después, desarrollar nuestra fe. Y cuando desarrollamos nuestra fe, podemos provocar los terremotos de Dios. Yo me alegro cada vez que escucho las buenas noticias. O me alegro tal vez más cuando alguien me dice, tengo un problema, pero sé en quién he confiado. Tengo una dificultad y no espero, simplemente espero que Dios obre. No espero mi fuerza, no espero mis capacidades. Simplemente le pido a Dios que obre. Miren, cuando vos empezás a decirle y adorar a Dios en medio de los problemas, en medio de las angustias, en medio de las tristezas, esas tristezas que a veces te golpean el corazón, y no es situación, a veces pensamos que todo se arregla con plata. Vengo de Estados Unidos, vengo de Puerto Rico, ahí están pasando un momento económico muy bueno, pero los problemas siguen estando.
Los problemas de drogadicción que a veces hablamos y escuchamos de nuestros jóvenes, también a aquel lado sucede. Los problemas de que las familias se dividen, también suceden. Algunos pierden sus casas por no poderlas pagar. Y eso sucede acá. No es cuestión de países. No es cuestión de dónde vivamos, es nuestra actitud. Es lo que hay en nuestro corazón. Si vos realmente le crees a Dios, vos podés provocar ese terremoto de Dios. Yo estoy convencido que en estos tiempos Dios va a provocar esos terremotos. Y lo sobrenatural va a ser que las cadenas que hoy no te dejan alcanzar tus sueños y aspiraciones se van a llevar a cabo. Y lo que estaba cerrado se va a abrir. Pero es cada uno de nosotros que lo podemos provocar. ¿Cómo lo vamos a provocar? Cantando a Dios, adorando a Dios, bendiciendo a Dios y orando ante nuestro Dios. Sí, Señor Jesús. Por eso en esta noche yo quiero invitarte a que te puedas poner en pie un segundito. Ya que tengo tantos músicos,